Buenas noches, profesor. Nosotros somos el grupo 6 y a continuación les vamos a hablar acerca de la contaminación atmosférica. Para empezar, debemos saber qué es esta. Esta se denomina como la presencia que existe en el aire de pequeñas partículas o productos secundarios gaseosos que pueden implicar riesgo, daño o molestia para las personas, las plantas, los animales que se encuentran expuestas a dicho ambiente. Bien. Según los datos de la OMS, estos muestran que casi toda la población, o el 99%, respira un aire que supera los límites recomendados para la población y por la organización y contiene altos niveles de contaminantes. Además, estos datos indican que la exposición es la más elevada en los países de ingresos medianos y bajos. La calidad del aire está estrechamente relacionado con el clima del planeta y los ecosistemas de todo el mundo. Muchas de las fuentes de contaminación atmosférica, por ejemplo, la quema de combustibles y entre otros, emiten también gases de efecto invernadero, por lo que consiguiente las políticas orientadas a reducir esta contaminación son una estrategia beneficiosa para la salud, pues reducen la carga de morbilidad y ayudan a migrar el cambio climático a corto y largo plazo. Ya. ¿Qué es la atmósfera? La atmósfera es una franja de aire formada por numerosas capas en función de la temperatura. Gracias a este manto protector, la vida en la Tierra es posible, ya que este protege de la radiación solar y el calor emitido por la estrella del Sol. Ya, el límite de la atmósfera sigue motivando numerosos debates a los científicos, pues no todos coinciden en un punto para definir dónde esta termina. Ya. No obstante, algunas de las estimaciones señalan que este manto o atmósfera se extiende desde la superficie de la Tierra hasta unos 100.000 kilómetros de altura. Ahora, tenemos la composición, formación y estructura. Para empezar, las investigaciones nos dicen que la composición química de la atmósfera ha determinado cuáles son los principales elementos que la componen. El más predominante es el nitrógeno, al representar el 78% en total de esta capa. Le sigue el oxígeno con un 21% y con un 0,93% el argón y un 0,04% el metano, el criptón, el ozono e hidrógeno. Además, existe vapor de agua. La atmósfera está formada por el aire, que es una mezcla de diferentes gases, pero que tienen diferentes propiedades, acompañados de partículas sólidas y líquidas en suspensión, como polen, cenizas volcánicas, residuos de combustión, agua, entre otros elementos. Ha estado evolucionando a través del tiempo y hoy es muy distinta a la que había cuando recién se formó la Tierra. Entre los gases que componen la atmósfera actual, como ya les mencioné, están los más abundantes, que es el nitrógeno, el oxígeno y el argón, y el resto que están en pequeñas cantidades. La importancia climática no está en relación directa con su protección, no, con su proporción en la atmósfera. Así, los más abundantes, nitrógeno y oxígeno, apenas influyen en el clima, mientras que el dióxido de carbono y el vapor del agua resultan fundamentales en la regulación térmica y en muchos procesos meteorológicos. El aire no está repartido de manera uniforme por toda la atmósfera, sino que se encuentra concentrado cerca de la superficie. Es decir, que está comprimido por la atracción de la gravedad y disminuye su densidad con gran rapidez conforme aumenta la altura. Es así como, por ejemplo, en los 5,5 kilómetros más cercanos a la superficie se encuentra la mitad de la masa total del aire y por debajo de los 15 kilómetros está el 95% de toda la materia atmosférica.
Ya, como ya les he hablado, uno de los más abundantes es el nitrógeno y este es un gas diatómico muy importante para los procesos vitales. Por ejemplo, sin el nitrógeno las plantas no podrían mantener su estructura. También tenemos el oxígeno, que es el segundo más abundante de la atmósfera y también es un gas diatómico, o sea, es 0,2 y su importancia radica en la vida que conocemos todos, pues el oxígeno interviene en la respiración de todos los seres vivos y nos ayuda a metabolizar los alimentos para extraer la energía que necesitamos para vivir. Su presencia eh, es la gran diferencia entre la atmósfera de la Tierra y las atmósferas de otros planetas. También tenemos el argón, que este es un gas monoatómico que pertenece a la familia de los gases nobles. ¿Ya? Este es inerte y no produce ningún problema para la salud humana en las proporciones que se encuentra en la atmósfera. Pero sin embargo, a mayor cantidad sí podría traer problemas. Ya, también tenemos el CO2, que es el dióxido de carbono, y es un gas que forma parte de importantes procesos para los seres vivos. En la respiración, por ejemplo, expulsamos el dióxido de carbono, que es producido por las reacciones de combustión de sustancias orgánicas que tienen lugar en nuestro cuerpo. Ya, también tenemos los otros gases como el neón, el helio, el metano, el criptón, el ozono y el hidrógeno. Cabe recalcar que el ozono, a pesar de su escasa presencia, es indispensable para la vida en la Tierra, aunque es, aunque exista tan poca cantidad, puesto que su capacidad de absorción de la radiación ultravioleta del Sol es muy importante para nosotros. Ya, también tenemos la formación de la atmósfera. Ya, ¿cómo se formó? Hace aproximadamente 4.500 millones de años, la Tierra era un planeta geológicamente muy activo, es decir, que había muchas emanaciones volcánicas y las cuales llegaron a formar la atmósfera primitiva, que en su mayoría estaba compuesta por agua, dióxido de carbono, azufre y nitrógeno. En este punto el nitrógeno, no, el oxígeno era apenas presente y aún no existían los océanos. En la segunda etapa, al enfriarse la Tierra, el vapor de agua se condensó y formó los océanos. Es decir, después de esto, llovió por mucho tiempo y al caer el agua, el dióxido de carbono reaccionó con las rocas y de la corteza terrestre para crear los carbonatos, los cuales son fundamentales para que luego formara la vida y también para que los mares sean salados, como ocurre hoy en día. Ya, en la tercera etapa, para que los mares sean salados, ya dijimos que tuvo que llover por algunos días. Entonces, luego de 3.500 millones de años atrás, aparecieron las bacterias, que son las que permiten realizar la fotosíntesis, es decir, el proceso es decir, producen el oxígeno, lo que facilitó el desarrollo de la vida marina. Y una vez la atmósfera obtuvo este oxígeno, se dio la cuarta etapa en la que la atmósfera y el conjunto de muchas otras variables ambientales crearon las condiciones necesarias para la evolución de grandes organismos, como los animales que eran capaces de respirar el aire. Así pasaron ciertos animales de ser marinos a ser terrestres. Y por último llegamos a la atmósfera actual, que es la que contiene los gases creados en cada una de estas fases anteriores, y estos se mantienen en movimiento por los vientos y las lluvias, lo que permite que los humanos y el resto de los organismos podamos respirar. Y por esta razón, sin ellos no habría vida en el planeta, por lo que la atmósfera es muy importante para la vida en este planeta. Ya, también tenemos su estructura. Esta se divide en diferentes capas, las cuales son troposfera, estratosfera, mesósfera
termósfera y exósfera. La troposfera es la que se extiende hasta una altura de 8 a 18 kilómetros según la latitud geográfica y la época del año. Esta capa es la más fina y se encuentra en las latitudes polares, la más gruesa en las latitudes tropicales. El espesor de la troposfera disminuye en invierno y aumenta en verano. Esta capa inferior o límite se extiende de 1 a 2 kilómetros de altura y contiene alrededor de 80% de la masa total del aire atmosférico y casi el 90% del vapor del agua. En esta capa, debido a las diferencias de temperatura que pueden alcanzar incluso los 100 grados centígrados y también de la presión, se forman constantemente corrientes de aire turbulentas y convectivas, por lo que se forman nubes, ciclones, entre otros fenómenos que configuran las condiciones meteorológicas. Luego tenemos a la estratosfera, que esta se encuentra en una latitud de 12 a 50 kilómetros y su rasgo característico es que esta capa inferior, eh, que, que en la capa inferior de 12 a 25 kilómetros la temperatura cambia muy, de forma insignificante y luego comienza a crecer de 0 a 50 grados centígrados. En las capas medias de la estratosfera se encuentra la capa de ozono que protege a la Tierra de los rayos ultravioletas, lo cual es muy importante para nosotros, y la envoltura de gas que se encuentra debajo de la capa de ozono constituye la biosfera, cuya composición y estructura están determinados en gran medida por los organismos vivos. Cerca del 20% de la masa de la atmósfera se encuentra en la estratosfera y ocasionalmente forma finas nubes que a veces pueden verse en el atardecer. También tenemos la mesósfera que comienza a una altura de 45 a 50 kilómetros y termina de entre 85 y 90 kilómetros. En esta se produce el descenso constante de la temperatura, es decir, de 0 grados a menos 100 grados centígrados. Y esto va acompañado de un gradiente medio de 0,3 grados centígrados por cada 100 metros. Es así como existe una transferencia de calor radiactiva y procesos fotoquímicos. Bien. En esta capa, al igual que en la estratosfera, sigue habiendo una pequeña cantidad de vapor de agua que es suficiente para formar las nubes más altas que son las que nosotros podemos ver como plateadas. Ya, esta no es adecuada para el vuelo, puesto que el aire es demasiado fino para los aviones y es demasiado denso para las naves espaciales. También tenemos a la termósfera que en su límite superior se sitúa en unas alturas de 500 a 800 kilómetros y, y esta etapa se caracteriza por tener un aumento constante de la temperatura que varía de 100 a 1200 grados centígrados durante los 500 kilómetros de su espesor, después de lo cual se estabiliza y permanece prácticamente constante en una amplia zona. Ya. También contiene la mayor parte de la ionosfera, donde se produce la ionización del aire y a mayor altura domina el oxígeno atómico. Ya. También tenemos la exósfera, que es una capa muy exterior, muy fina de la atmósfera porque se encuentra encima de los 500 kilómetros y tiene temperaturas muy elevadas de hasta 2500 grados centígrados debido a su alta radiación solar. Esto provoca una fuga de partículas de gas hacia el espacio. Existe una transición de una capa a otra y se produce sin problemas y se distingue estas etapas intermedias. Por ejemplo, tenemos la tropopausa, que es la transición entre la capa troposfera y la estratosfera.
También tenemos la estratopausa, que es la transición entre la estratosfera y la mesósfera, la mesopausa, que es la transición entre la mesósfera y la termósfera, y la termopausa, que es la transición entre la termósfera y la exósfera. Gracias. Buenas noches, profesor. Soy el estudiante García Willa Melanie y a continuación le voy a hablar sobre la densidad y presión de la atmósfera. Densidad. La densidad del aire es la masa de aire por unidad de volumen. A temperatura y presión constantes, la densidad del aire disminuye con la altitud. Esto se debe a que en las altitudes más altas la presión atmosférica es menor y por lo tanto hay menos masa de aire en un volumen dado. La densidad del aire también se ve afectada por la temperatura y la humedad. A temperaturas más altas y mayor humedad, la densidad del aire tiende a disminuir. La densidad del aire seco al nivel del mar representa aproximadamente 1/800 de la densidad del agua. A mayor altitud desciende con rapidez, siendo proporcional a la presión e inversamente proporcional a la temperatura. La presión. La presión atmosférica es la fuerza por unidad de área ejercida por la masa de aire sobre una superficie. La presión atmosférica disminuye con la altitud, ya que hay menos masa de aire sobre la superficie a medida que aumenta la altitud. A nivel del mar, la presión atmosférica promedio es de aproximadamente 1013 milibares, pero disminuye a medida que ascendemos en altitud. La presión atmosférica normal a nivel de mar es de 760 torr, o sea, 760 milímetros de mercurio. En torno a los 5, kilómetros es de 380 torr. La mitad de todo el aire presente en la atmósfera se encuentra por debajo de este nivel. La presión disminuye más o menos a la mitad por cada 5,6 kilómetros de ascensión. La presión se mide mediante un barómetro y su valor, expresado en torr, está relacionado con la altura a la que la presión atmosférica mantiene una columna de mercurio. Bien, a continuación le voy a hablar sobre los efectos de las actividades humanas. Las actividades humanas están variando la composición global de la atmósfera terrestre. Uno de los principales impactos debido fundamentalmente al uso de combustibles fósiles ha sido el incremento de la concentración de dióxido de carbono que puede afectar al clima planetario a través del proceso conocido como efecto invernadero. La emisión de SO2 y NO emitidos a la atmósfera por las industrias y los vehículos origina la lluvia ácida de efectos dañinos sobre el medio ambiente. Otro de los efectos de las actividades humanas es la emisión de gases de efecto invernadero. La quema de combustibles fósiles y la deforestación liberan grandes cantidades de dióxido de carbono, metano y otros gases de efecto invernadero a la atmósfera. Estos gases atrapan el calor en la atmósfera, contribuyendo al calentamiento global y al cambio climático. Otro efecto es la contaminación del aire. Las emisiones de contaminantes atmosféricos como óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre y partículas en suspensión provenientes de fuentes industriales como vehículos y procesos de combustión pueden tener efectos negativos en la calidad del aire y la salud humana. Estos contaminantes pueden causar problemas respiratorios, smog y las lluvias ácidas. Otro efecto es el agotamiento del ozono. Algunos compuestos químicos producidos por el ser humano, como los clorofluorocarbonos y los halones, pueden disminuir la capa de ozono en la estratosfera. También tenemos lo que es las alteraciones en el ciclo de agua. La deforestación y la urbanización afectan el ciclo del agua al alterar los patrones de evaporación, precipitación y escorrentía. El último efecto es cambios en la composición atmosférica. Las actividades humanas también pueden alterar la composición química en la atmósfera, al liberar contaminantes y aerosoles. Estos cambios pueden afectar la formación de nubes, la radiación solar y los procesos químicos atmosféricos. Gracias. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Yolera y a continuación voy a explicarle dos temas, lo que es la destrucción del ozono y la planificación y control de la contaminación ambiental.
Primeramente, la destrucción del ozono. El proceso de la destrucción de la capa de ozono comienza con la emisión en la superficie de la Tierra gases que son fuertes de compuestos halogenados que contienen principalmente cloro y bromo. Aproximadamente se toma un año entero en que estas moléculas de bromo logren ingresar a la atmósfera superior desde la troposfera superior tropical. Igualmente toma unas décadas hacer que el ciclo total del aire funcione. En la troposfera, a través de la estratosfera superior, esta circulación lenta de los compuestos halogenados a través de la estratosfera superior significa que el ciclo total de estos tomará décadas para circular a través de la estratosfera inferior. Estos compuestos que contaminan, que se emiten en las altitudes medianas y especialmente en el hemisferio norte, son arrastrados hacia las latitudes tropicales y se acumulan en la troposfera, debido a que en esta región de la atmósfera de la mayoría de ellos son un poco relativos y se destruyen uniformemente debido a la circulación del viento y a la convección del aire caliente. Posteriormente son trasladados hacia la estratosfera a través de la troposfera tropical, donde reaccionan en presencia de la radiación ultravioleta a gases halogenados reactivos. Y también tenemos la planificación y el control de la contaminación ambiental. Las empresas que deben normalmente tienen que establecer, implementar y controlar una forma de mantener los procesos necesarios para cumplir con los requisitos del sistema de gestión ambiental. Como ya hemos explicado en otras exposiciones, existe un sistema de control, las normas. Una empresa tiene que realizar un control y planificación y revisar las consecuencias de los cambios no deseados, eh, optados, optando medidas para mitigar los efectos adversos. Las organizaciones tienen que siempre asegurar que estos procesos del entorno sean controlados y influenciados. El tipo de extensión del control que se aplica a los procesos debe ser definido entre el del SGA según el protocolo entre las normas ISO 14001 establecidas en el año 2015. Tenemos tres puntos importantes, que es establecer criterios ambientales para generar los procesos, implementar controles sobre los procesos de acuerdo con los criterios ambientales establecidos. Los controles pueden incluir controles de emergencia, procedimientos, etcétera. La jerarquía de implementación de controles tiene que ser la de prevención ambiental, la estrategia y la viabilidad de negocio. Y por último tenemos implementar acciones de prevención de desviaciones de la política ambiental, los objetivos y las obligaciones de su incumplimiento. Muy buenas noches, ingeniero. Me presento, Méndez Ordóñez María Lucía. En esta hora vamos a hablar acerca de lo que es la contaminación atmosférica y también acerca de lo que es la composición del aire atmosférico. Cuando hablamos de la contaminación atmosférica, hablamos de un grave problema que afecta a nuestro planeta o está afectando a nuestro planeta. Y esto ciertamente ha sido causada por un sinnúmero de emisiones de gases, incluso partículas dañinas que hay dentro de lo que es el aire o el entorno atmosférico. Esta ciertamente se ha dado muchas veces, o la mayor parte de veces, debido a las actividades que el ser humano realiza, como por ejemplo lo que es la quema de combustibles fósiles, e incluso las industrias o las empresas que expulsan este tipo de gases o de químicos que de una u otra manera afectan al medio ambiente. Ciertamente estas emisiones son perjudiciales para la salud de lo que es el ser humano, ya que causa un sinnúmero de enfermedades, entre ellas lo que son enfermedades respiratorias, cardiovasculares, entre otras, ¿no? Por eso es importante de que podamos tomar conciencia y podamos reducir lo que es la contaminación atmosférica. ¿Y cómo lo podemos hacer? Reciclando y evitando tirar desechos en nuestro entorno o en lugares no adecuados. También hablamos un poco de lo que es la composición del aire atmosférico. Ciertamente este está compuesto principalmente por lo que es nitrógeno, el oxígeno y el argón. El nitrógeno que contribuye a un aproximado de 78.08%, el nitrógeno un 20.94% y el argón un 0.93%.
Es importante mencionar que cada cantidad de vapor o de vapor de agua puede variar dependiendo de los factores como lo que es la temperatura, la región del planeta y aún la estación. Muchas gracias. Buenas noches, profesor. Yo soy el estudiante Hernández Marvel y le voy a hablar sobre las fuentes de emisión y centrales térmicas. Fuentes de emisión son todas aquellas actividades, procesos u operaciones capaces de producir contaminantes del aire. Se agrupan en fuentes puntuales que se caracterizan por ser estacionarias o estar en un punto fijo con las plantas de energía, industriales químicas, refinerías de petróleo o fábricas. Fuentes móviles que abarcan todas las formas de transporte y los vehículos automotores. Fuentes de aire. Todas aquellas actividades que en conjunto afectan la calidad del aire, como el uso de la madera, imprentas, tintorería o actividades agrícolas, por mencionar algunas. Fuentes naturales o biogénicas son resultado de fenómenos de la vida animal y vegetal, como las emisiones producidas por los volcanes, océanos y la erosión del suelo. En cuanto al origen del contaminante, se distinguen dos tipos. Contaminantes primarios provienen directamente de fuentes de emisión como el plomo, monóxido de carbono, óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno, hidrocarburos y materiales particulados. Contaminantes secundarios, originados en el aire por la interacción entre dos o más contaminantes primarios o por sus reacciones con otros componentes de la atmósfera, como en los casos del ozono, del peroxiacetil nitrato, de los sulfatos de nitrato, así como el ácido sulfúrico. Centrales térmicas. Las centrales térmicas convencionales, también llamadas termoeléctricas convencionales, utilizan combustibles fósiles, gas natural, carbono o fueloil para generar energía eléctrica mediante un ciclo termodinámico de agua a vapor. El término convencional se utiliza para diferenciarlas en otras centrales térmicas, como las de ciclo combinado y nucleares. Principales componentes: caldera, serpientes, turbina de vapor, generador. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Britney Yamirle Santana Moreno y les voy a hablar en cuanto a refinería. Se dice que en sí una refinería de petróleo es una instalación contaminante que manufacturan productos derivados de combustible fósil, ya sea petróleo crudo. De él en sí se van a extraer lo que es la gasolina, gas, diésel, asfaltos, aceites lubricantes y otros productos. Se dice que hay millones de mexicanos que se exponen al riesgo de contraer en sí cáncer por respirar todos los días una severa contaminación tóxica en lo que es en vivir en el área de influencia en una refinería de petróleo. El peligro latente de la contaminación del aire es por las emisiones peligrosas de las refinerías. Se da el atraso tecnológico de plantas muy antiguas cuyos equipos y procesos no se han modernizado y no han sido sustituidos. Ubicación de las refinerías en centros de población se da por los aires tóxicos y por las emanaciones peligrosas. Las emisiones contaminantes de la refinería no se propagan únicamente por las emanaciones de sus grandes chimeneas, sino que se dan a través de otras fuentes de emisión, aguas residuales, escapes inintencionados, en la quema de lo que es el gas en la atmósfera. Las refinerías de petróleo queman como experiencia el exceso de gas no aprovechado, generando una grave emisión de materiales tóxicos. Lo que es el combustible sólido, este resulta calcinar ciertas clases de carbono mineral que forman parte del proceso de refinación. En los focos, el siguiente tema es focos móviles. Se dan las emisiones de gases de escape. Los focos móviles, como los automóviles, ellos emiten gases de escape, que ellos van a contribuir lo que es la contaminación atmosférica, incluyendo el dióxido de carbono CO2, óxido de nitrógeno NOx. El consumo de combustible, se dice que la operación de los focos móviles
Implica lo que es el consumo de combustibles fósiles, contaminación del suelo y el agua, los fluidos de los vehículos como el aceite y el combustible. Estos pueden filtrarse y contaminar lo que es el suelo y las fuentes de agua cercanas. El impacto de la biodiversidad, la construcción de carreteras y la urbanización de los focos. Ruido y perturbación del ecosistema. El ruido generado por los focos inmóviles, estos pueden alterar lo que son la vida silvestre y causar estrés en los animales. En resumen, aunque los focos móviles son una parte integral de la vida moderna, su uso puede tener impactos significativos en la atmósfera. Es importante adoptar medidas para reducir impactos, como promover el uso de vehículos eléctricos y mejorar una eficiencia. Muchas gracias.